más lindo de esta noche al Señor. Nos alegramos en el Señor, un nuevo tiempo vivimos hoy. Nos dieron alas, estamos volando como águilas.
Buenas noches, amados. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles. Estamos en La Roca. Este es nuestro tiempo de edificación familiar, donde nuevamente el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Así que sería bueno que podamos reunirnos con nuestra familia y aquellos que se encuentren por alguna situación, alguna circunstancia solos, únanse con nosotros como familia de la fe, porque eso es lo que el Señor dice que somos. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre, nosotros somos hermanos y por ende somos una familia. Antes no teníamos esa posibilidad, pero hoy, por medio del sacrificio del Señor, dice que de dos pueblos Él hizo uno, nos dio la posibilidad de alcanzar, de llegar a ser sus hijos y por ende nosotros estamos en su presencia para adorarle, para darle gracias y que de nuestros labios salgan frutos que bendigan el nombre de Jesús. Amén. Sería bueno que podamos tomarnos unos segundos para poder compartir la publicación en nuestras redes sociales y poder bendecir a más familias, amigos, hermanos que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Sean todos bienvenidos y utilicemos este medio también para poder evangelizar. Hemos dicho que este es el último tiempo de la iglesia, entonces tenemos que prepararnos para la venida del Señor, pero también evangelizar a aquellos que todavía no conocen a Jesucristo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos asista, que nos acompañe y también que se quede con nosotros de principio a fin. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia. Señor, gracias por la bendición de poder estar en este altar encendido donde nosotros una vez más nos acercamos confiadamente a ese trono para alcanzar el oportuno socorro, para ser purificados, para ser limpiados, para ser perdonados, para que venga sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas restauración y que podamos entender, que abras nuestro entendimiento, nos des la posibilidad, Señor, de poder ser dignos de recibirte. Padre, sabemos que el tiempo de tu venida está cercano. Te rogamos en el nombre de Jesús que ese entendimiento se traslade a todos los de nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el título de la enseñanza en esta ocasión, para los que anotan, es Una casa sin prisioneros. Una casa donde no haya cárceles. Venimos hablando sobre la libertad. El Señor nos viene ministrando sobre cómo edificar nuestra casa. Nos ha dado las instrucciones. También nos ha mostrado que de la única manera que podemos edificar nuestra casa, nuestro hogar, donde nuestra familia pueda ser edificada, es si el Señor es el centro, si Él mismo es el que la edifica. Entonces, como primera instancia, nosotros tenemos la necesidad imperiosa de dejar que el Señor sea el constructor, de abrirles las puertas de nuestro hogar, abrirles las puertas de nuestro corazón y que Él tome, por medio de su Espíritu, el control de todas las cosas. También hemos aprendido y hemos sido enseñados por Él sobre cómo debemos conducirnos y eso tiene que ser en libertad. Necesitamos ser liberados continuamente por el Señor para entonces poder edificar, valga la redundancia, con libertad. Libres, como libres para edificar. Y el Señor, conforme su palabra, nos ha hecho ver que necesitamos que cadenas se rompan. Y Él las identificó y hemos visto en este fin de semana cuáles son esas cadenas que necesitan ser rotas en nuestras vidas para que justamente podamos conducirnos en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Eso dice el libro de Gálatas. Vamos a repasarlo a modo de inicio. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez
al yugo de esclavitud. Yo digo amén a eso. Tenemos que estar firmes, constantes, perseverando en la libertad que el Señor ganó para cada uno de nosotros. Y eso indefectiblemente se tiene que trasladar a nuestras casas, a nuestros hogares. Nuestras familias tienen que permanecer en esa libertad. Porque dice que hay yugos que quieren justamente tirarnos nuevamente hacia lugares de donde el Señor ya nos rescató. Ahora bien, para que nuestra casa sea una casa sin prisioneros, sin carceleros, que no se conviertan en lugares oscuros, donde el Señor no es el centro, tenemos que tener cuidado de nuestra libertad. Tenemos que rogarle al Señor que nos dé la capacidad de nosotros cuidar la libertad que el Señor nos ha dado, que Él nos ha dado, que Él ha ganado para cada uno de nosotros. Entonces podremos saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, cuáles caminos son más convenientes para el crecimiento en nuestra vida espiritual. Y por ende, insisto, nuestros hijos, nuestras familias, los que nos rodean, también puedan ser abrazados por esa libertad. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que hacer, cuidar esa libertad que el Señor ganó para cada uno de nosotros, para nuestras familias, que nuestras casas puedan perseverar en la libertad de Cristo. Amén. Ahora bien, hay situaciones en nuestra alma que justamente necesitan ser liberadas también para que no permanezcan en prisión. Y eso es lo que dice el salmista. Vamos a leer a modo de introducción. El libro de Salmos en el capítulo 142, en el verso 7. Voy a leer la Biblia de las Américas. Dice de esta manera: saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Otras versiones dice, para que pueda alabar tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Me darás abundancia. Pero fíjense qué detalle, que no es menor. El salmista dice, saca mi alma de la prisión. Claramente nos está diciendo la Escritura que hay prisiones, hay lugares, hay cárceles de las que necesitamos ser librados para que justamente podamos seguir en ese proceso de nuestra edificación en lo espiritual, pero como libres. Por eso tenemos que identificar qué es lo que nos aprisiona, qué es lo que en ocasiones hace que estemos en cárceles, aún en nuestras casas, y eso afecta directamente a los nuestros. Nos afecta a nosotros y afecta a quienes nos rodean. Por eso, hay algo que es fundamental, amados, y que lo tenemos que entender y tenemos que pedirle al Señor que traiga claridad a nuestras mentes, a nuestro corazón. Las cárceles, las prisiones, vienen por no tener en cuenta la palabra de Dios. Ese es el principal motivo por el cual muchas veces nos encontramos en esos lugares como encarcelados. Pero en el nombre del Señor nos disponemos en este tiempo a que nuestras casas sean casas sin prisioneros, que no estemos ni nos manejemos como los que están encadenados y conforme la administración que se nos ha dado y las cadenas que necesitamos que sean rotas y conforme la palabra que dice que conocemos la verdad y esa verdad nos liberta. Aferrémonos al Señor y permanezcamos en lo que hemos recibido. Que nadie quite de nuestra mente y de nuestro corazón lo que el Señor ha dicho. Que Él rompe las cadenas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos manejarnos en libertad, obviamente,
y para que en nuestras casas, que es fundamental que opere la libertad del Señor, nos manejemos como libres, no como esclavos, atados a yugos de esclavitud, sino que esa libertad que el Señor nos ha concedido, nosotros como familias, la podamos defender, podamos luchar por esa libertad, por mantenerla. Amén. Y entonces no habrá prisiones ni prisioneros. Miren, anoté algo por acá, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si no somos librados de las cárceles, continuaremos prisioneros y correremos muchísimo riesgo de convertirnos nosotros en carceleros de nuestra propia familia. Fíjense, si no le rogamos al Señor nos saque de esas cárceles, de esas prisiones, nosotros mismos podemos convertirnos en carceleros de otros. Y eso lo podemos ver claramente en el tema de la impartición que continuamente ministramos. Si no nos disponemos, como el salmista, a rogarle, a pedirle al Señor que saque nuestra alma de la prisión para que podamos alabar, para que esa abundancia por la cual el Señor vino y nos las ha concedido, nosotros podamos recibirla. Porque tú me colmarás de bendiciones. Habrá abundancia en nuestros hogares, en el nombre del Señor. Ahora bien, veamos entonces de qué podemos estar prisioneros para justamente, por medio de la palabra, por medio de esa identificación, salir de esos lugares y no manchar, no salpicar a los nuestros. Pero bendito sea el Señor que abre nuestros ojos para que podamos ver. Podemos en ocasiones ser prisioneros por herencia de ancestros. Esto lo hemos hablado en alguna ocasión, pero me pareció bueno poder identificarlo. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, ahí ustedes que anotan, en el capítulo 20, versos 5 y 6. Y habla justamente de que nosotros, más allá de habernos acercado al Señor, porque Él se acercó a nosotros y nos liberó y nos perdonó en una primera instancia, hay cosas que traemos de nuestros antepasados y necesitan ser liberadas. Porque seguramente nuestros padres estuvieron en cárceles, aprisionados por diferentes situaciones, y se trasladó a nosotros. Y tenemos que identificarla y tenemos que pedirle al Señor que las quite, para nosotros no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Y estoy hablando de cosas que hicieron daño. En ocasiones nos ha tocado estar en casa de padres violentos, quizás sujetos a vicios que son yugos de esclavitud, y vaya a saber cuántas otras cosas, pactos a los que ellos estuvieron atados, y que eso se trasladó. Pero bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su sangre derramada en la cruz, que nos saca de esas cárceles para que no estemos más prisioneros. Aleluya. Dice que también hay prisioneros de la maldad, y esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, en el verso 23. Le doy la cita para que después puedan repasarlo.
y que puedan verlo con mayor tiempo, puedan estudiarlo y puedan pedirle al Espíritu Santo que haga ver lo que la Escritura quiere ministrarnos y quiere trasladarnos a cada uno de nosotros. Hay prisiones de maldad. Hay situaciones en donde espiritualmente, conforme nuestra lejanía, conforme nuestro apartamiento de lo que corresponde al Señor, a sus negocios, comenzamos a ir por otros caminos que, como dice la Escritura, nosotros creemos que son buenos, pero lo que está haciendo es conducirnos a la muerte. Pero en ese trayecto comienzan a haber obras, ya no de fe, sino obras de maldad, obras muertas. Caminos y lugares que nos conducen a la muerte y que necesitamos ser liberados. Porque nos mantienen prisioneros, nos mantienen en cárceles. E insisto sobre esto, amados, y le hablo a los papás, a los sacerdotes, a nosotros que tenemos la responsabilidad de llevar adelante la vida espiritual en nuestros hogares y con nuestros hijos. Ser quitados. Y eso viene por medio de la confesión, de acercarnos confiadamente al Señor. Porque dice que si vamos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la Escritura dice, y borrar toda maldad. Entonces, en ocasiones podemos ser prisioneros de la maldad, pero el Señor viene liberando. Identifiquemos cuáles son esas prisiones y salgamos. Y pidámosle al Señor, saca mi alma de la prisión para que pueda alabarte. Amén. ¿De qué otras cosas podemos estar prisioneros? De deudas pasadas. Y no estoy hablando simplemente de deudas en lo económico. Estoy hablando de situaciones que no se resolvieron. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el verso 21 hasta el 35, el Señor hace una referencia con respecto a esto. Y de poder estar a cuentas. La Biblia enseña, en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos. Y si hay algo que interfiere en la comunión, en el crecimiento, que está corriéndonos, que está impidiendo, que interfiere en los propósitos del Señor para nuestra vida, para nuestra familia, nosotros tenemos que, conforme el Espíritu nos los recuerda, nos los hace ver, cerrar esos círculos, cerrar esas etapas y extendernos hacia adelante para no estar atados, para no estar encarcelados, para no estar prisioneros en esos lugares. Así que el Señor viene liberando. Aleluya. Podemos estar prisioneros o encarcelados por no perdonar. Por no perdonar. Y hay una explicación también en ese pasaje de Mateo 18, donde habla de cuántas veces nosotros deberíamos perdonar. Y dice que conforme el Señor nos perdona a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar para poder estar en comunión con Él y para poder estar en paz, independientemente de todas las cosas, independientemente de nuestros razonamientos, de que si fue culpa nuestra o no, fuimos llamados por el Señor
a perdonar, a resolver, para entonces poder seguir manejándonos con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Amén. Claro que sí, estamos hablando entonces, repasamos un poco de cómo es una casa sin prisioneros. Una casa sin prisioneros es una casa, una familia que se dispone a no edificar cárceles y por ende no manejarnos en estas situaciones que estamos mencionando más específicamente. Porque si permanecemos mucho tiempo en esos lugares, nosotros, como lo hemos mencionado, corremos riesgo de convertirnos en carceleros de nuestra propia familia. Nos afecta a nosotros, pero también nosotros impartimos y afectamos directamente a los nuestros. En este caso, para mal. Pero el Señor viene liberando, porque se lo estamos rogando. Saca mi alma de la prisión para que te pueda alabar. Amén. Muchas veces podemos estar prisioneros de la rebeldía. Fíjense. Y eso también se va diseminando en toda la casa, en toda la familia, en los corazones. Que por nuestra rebeldía contaminamos a otros. La Escritura dice en el Salmo 107, verso 10 y 11. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Fíjense, cuando somos rebeldes a la instrucción, cuando nos disponemos a manejarnos fuera de la voluntad de Dios, somos conducidos a lugares, a casas, porque dice que son moradas de tinieblas y de sombra de muerte, prisiones de miserias y donde hay cadenas, porque justamente lo que se despreció es el consejo. Y de esto también hemos hablado y nos hemos explayado bastante. Pero Él viene a liberarnos. Y que sea quitada toda rebeldía en el nombre del Señor. Saca mi alma de la prisión para que pueda alabarte y para que pueda recibir la sobreabundancia que viene de parte del Señor y que nuestras casas sean beneficiadas por el bien que sale del Señor. Amén. Claro que sí. Miren esta referencia, importantísima. Estamos hablando de qué es lo que muchas veces nos hace manejarnos en prisiones, espiritualmente hablando. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención y cómo, si bien lo conocemos, lo hablamos, lo ministramos, cómo la Escritura lo menciona de una manera tan particular. Y dice así, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, verso 3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Wow! Amados,
tengamos una comunión genuina, real. Amemos la presencia del Señor. Cuidemos la libertad. No nos descarriemos, que no se convierta en libertinaje en nuestra vida, porque entonces estaremos bajo un manto de religiosidad. Porque Saulo, antes de encontrarse, antes que el Señor salga a su encuentro, antes de su conversión, estaba bajo un manto de religión que no le permitía ver, que no le permitía discernir, que seguían estando esclavos, porque la Escritura dice esclavo de la ley, sin conocer al Señor y por ende sin conocer la libertad. Y estando en esa condición, él dice que asolaba a la iglesia, la perseguía, la asfixiaba, mataba a la iglesia, porque estaba bajo otro manto, bajo otra cobertura. La religión mata, realmente. Que eso no acontezca en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias. No permitamos tener una vida religiosa, sin presencia de Dios en nuestros hogares. Que no seamos simplemente familias que llevan adelante ritos y costumbres, actividades, sino que seamos de los que amamos al Señor, que seamos casas que reivindican la libertad de Cristo, una libertad maravillosa que Él nos concedió por medio del derramamiento de su sangre, del partimiento de su cuerpo, un sacrificio suficiente para que nosotros seamos libres, sanos y salvados. Aleluya. Y fíjense lo que hace la religión. Quiere entrar en las casas y entrando casa por casa. Impresionante, ¿no? Casa por casa. Arrastraba a hombres y mujeres. ¿Y cuál era el fin? Los entregaba en la cárcel. Y todos sabemos lo que es una cárcel, todos sabemos lo que es una prisión. Un lugar privado de la libertad. Valga la redundancia. No hay libertad donde hay cárcel. Pero bendito sea Jesús, que viene ministrando, que viene rompiendo cadenas, ataduras, amarras, por la unción que hay en su nombre. Pero también nos hace ver que nuestra alma muchas veces se encuentra en prisiones que hoy estamos identificando, que la palabra nos está haciendo ver y que necesitamos que Jesucristo sea el que intervenga, porque a Él estamos predicando, a un Dios todopoderoso que saca nuestra alma, nuestra vida de las prisiones y de las cárceles para que podamos adorar y para que podamos ser colmados de bendiciones. Yo digo amén a eso. Sí, Señor. Para terminar, ¿cómo somos liberados de esas prisiones? Y por ende, ¿cómo sostenemos
una casa sin prisioneros. Miren, hay varios pasajes que mencionan una intervención sobrenatural. Una de ellas es por medio de la oración. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, del verso 4 al 9. Yo le doy la cita para que pueda leerlo nuevamente. Y habla de que por medio de la oración de la iglesia, a aquel que estaba prisionero, esa oración hizo que se rompan las cadenas y que pueda escapar de la cárcel. La oración es eficaz y la oración del justo puede mucho, y nosotros somos los justificados. Avancemos, evolucionemos en nuestros niveles de oración, porque entonces veremos cómo las cárceles que quieren aprisionarnos no podrán, porque el Señor mismo va a intervenir de forma sobrenatural. Amén. Por medio de ángeles, un acontecimiento similar encontramos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, del verso 17 al 20. Justamente habla de que ángeles sacaron de la prisión a los apóstoles. Una intervención angélica que lo decimos, lo confesamos, lo declaramos, lo creemos. Eso está aconteciendo. Eso nos ayuda sobrenaturalmente. Porque hay un campamento celestial, un campamento de ángeles que acampa alrededor de los que le temen al Señor y los defiende. Aleluya. Ellos también intervienen para la liberación y para que haya justamente una casa sin prisioneros. Por último, la Biblia de las Américas, el libro de Isaías, en el capítulo 61, en el verso 1, dice así: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Él es el que está sobre nosotros. Aleluya. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Cristo, solo bajo su cobertura, solo aferrados a Él, solo asidos de una manera fuerte, agarrados de Él, solo anhelando su presencia como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Solo de esa manera, las cadenas, las prisiones, las cárceles se abrirán. Nosotros escaparemos del lazo del cazador. Y no solo eso, sino que Él ofrece toda una armadura, una fortaleza, para que no seamos prisioneros, para que podamos sacar de en medio de nuestras casas toda situación que afectó a nuestra alma y que por ende en situaciones específicas afecta a nuestra familia, sean desechadas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en la apertura, las cárceles. Hoy se abren las cárceles. Viene la liberación de los prisioneros. Para que podamos recibir. Para que podamos abrazar
las bendiciones con las que el Señor nos colma a los justos. Amén. Terminamos. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Señor, te damos gracias en esta noche maravillosa porque nos das las arras de tu Espíritu una vez más. Señor, somos llenos, somos abrazados por tu presencia. Señor, la administración de tu palabra en todo este tiempo. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y nosotros la estamos recibiendo, Señor. Y viene el tiempo de nuestra liberación. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, guárdanos, cuídanos. Señor, perdónanos. Si por medio de nuestras acciones, si por medio de lo que hablamos, si por medio de lo que vemos, nos hemos puesto en cárceles a nosotros mismos y hemos encarcelado también a los de nuestra casa. Perdónanos, Señor, y libéranos, líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús, saca, por favor, nuestras almas de la prisión para que podamos adorarte. Y eso viene, y tú lo estás haciendo, y nosotros lo estamos percibiendo en el orden espiritual. Tú estás sanando, tú estás salvando, y tú estás liberando, Señor. En el nombre de Jesús, creemos que tu poder no ha menguado. Tú sigues rompiendo las cadenas y sigues abriendo las cárceles de una manera sobrenatural. Y entonces nosotros viviremos confiados y en nuestras casas habrá plenitud, porque será una casa sin prisioneros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, Dios los bendiga. Nos estamos reencontrando, Dios mediante, este fin de semana para adorar todos juntos de forma presencial a nuestro Salvador. Dios los bendiga. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi
todas las heridas. Enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor. Entra hoy a mi casa, entra hoy a